En específico. El tema es, esto no tiene por qué ser así. El tema se encuentra en el capítulo 4, sección 4, capítulo 4. Esto no tiene por qué ser así. Antes de entrar al tema, voy a hacerles alguna pequeña introducción de lo que es un curso de milagros y cómo funciona, por lo menos cómo lo hizo en mi propia vida. El curso de milagros comienza los procesos para desarrollar la confianza que se encuentra en el manual para el maestro. Comienza con un proceso de deshacimiento en uno. El proceso de deshacimiento que empieza a efectuarse en uno, el curso de milagros le va dando a entender a uno en los principios del milagro que no hay nada difícil, que no hay nada fácil, que es necesario que uno entienda que no importa un resultado, sino la causa que está por encima de la conciencia. O sea, lo único importante es entregar la mente constantemente para que Dios lo guíe a uno. También dice que lo único que realmente es natural es cuando uno entra a un mundo agradable que genera alegría en los demás y en uno. Cuando un ser humano elige, después del proceso de querer entender la vida, de querer nacer de nuevo, de querer comprender, cuando se da cuenta que lo que creía querer le está causando dolor, empieza el proceso de deshacimiento. Los procesos de deshacimiento es porque hay cosas que no son como uno quisiera. Hay cosas en la vida de uno que no están funcionando y uno quisiera que funcionara. Todos tenemos derecho a vivir bien, pero el primer proceso, que es el de purificación, como lo dice el principio 7 del milagro, el primer proceso, que es de purificación, se efectúa a través de entender cómo funciona mi mente errada para darme cuenta que no tiene sentido. Cuando empiezo yo a deshacer las ideas con las que yo he funcionado durante muchos años en mi vida, empiezo a aprender a seleccionar las cosas, las intenciones, las motivaciones, y en esa manera de aprender a cuestionar todo lo que voy creyendo desear, o todo lo que deseo, cuestionándolo, me voy dando cuenta que hay cosas, que hay valores que no llegan a lo conveniente. En ese proceso de selección empieza la renuncia de aquello que ya logro comprender que no tiene sentido, para descartarlo de mi manera de enfocar la vida. Y ya en ese periodo del desarrollo de la confianza creo que está todo bien. Entro a un periodo de relax, donde uno cree que está todo bien, pero vienen después altibajos. Porque una cosa es haber abandonado lo que no tiene sentido, que es el proceso de despertar, y otra es haber desarrollado la mente para entender cómo es la manera adecuada de funcionar en los niveles en los que uno necesita funcionar en esta vida. Entonces, el párrafo 1 de la sección "Esto no tiene por qué ser así", todas las secciones del curso, del texto, vienen desarrollando los mismos parámetros, que son el de deshacimiento, selección,
renuncia, después de la renuncia el de aquietamiento y después el de inestabilidad, para después sí entrar a preguntar qué es lo que debo y o puedo aprender para funcionar con cordura. Y es ahí cuando ya no estoy enfocándome en lo que no debe ser, sino que ya mi mente empieza a levantarse en lo que podría o debería ser para que mi vida mejore en forma realmente certera. Entonces, voy a ir diciendo cada párrafo. Los que tengan el libro pueden darse cuenta que no voy a decir nada de lo que dice ahí, sino que voy a decir con otras palabras lo mismo. Párrafo 1. Capítulo 4, las ilusiones del ego, sección cuarta. Esto no tiene por qué ser así. Comencemos. Si yo no vivo en paz, es porque estoy distorsionado en lo que elijo. Si mi vida está funcionando con mucho dolor, a veces combinado con algunos placeres, donde fluctúa de la parte maníaca a la parte depresiva, tanto mis valores como lo que creo, como lo que siento, como lo que hago, carece de sentido en el nivel donde sufro. Sin embargo, yo mismo soy el que estoy ahí eligiendo esa manera de pensar. Si cualquiera, mientras yo crea que eso me está causando alegría, si cualquiera trata de decirme que por ahí no es, se puede convertir en mi enemigo. Por eso, ante un iluso, hablarle es absurdo, ya que lo que uno en realidad quiere es huirle a lo conveniente, pero con la ilusión que el placer o el dolor me va a dar felicidad. Mi mente elabora muchas estrategias para lograr satisfacer mis deseos placenteros, tratando de minimizar los dolores. Sin embargo, todo lo que mi mente, todo lo que mis ojos se enfocan en un estado mental así, es siempre buscando mi satisfacción individual. Por eso todo lo que veo es un reflejo de lo que quiero o de lo que rechazo. Y mi mente polarizada entre un querer sin darme cuenta si tiene sentido o un rechazar sin darme cuenta si es necesario comprender, yo lo que hago es mantener un invento que yo he hecho de mí mismo, una vida falsa que no tiene sentido. Eso depende de mí, por lo tanto, yo puedo abandonar esa manera de pensar, de sentir y de actuar cuando quiera, cuando crea que deba o cuando crea que pueda. Y observen estas tres expresiones: querer, deber y poder. Cuando yo creo que quiero, pero aunque debo, no lo puedo, es porque estoy todavía valorando lo que no tiene sentido y le tengo pánico a lo que tiene sentido. Observen esto. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo inicié en el curso, fue porque yo pasé unos procesos muy dolorosos con un reemplazo de relación de pareja. Al principio esa relación de pareja fue muy deliciosa. Pero ¿qué pasó? Aquí en Barranquilla decimos, Barranquilla, Colombia, toda escoba nueva barre bien. Pero con el correr del tiempo ese ímpetu inicial, esa euforia inicial se fue pasando. Y ya empezaron otra vez conflictos similares a los que yo tenía con mi esposa. Y ya esos desfogues que yo tenía, sexuales y de supuestas alegrías, ya no me llenaban.
estaba hasta saturado. Por el contrario, veía que mi vida económica seguía estancada y solamente esperaban de mí. Me había metido en otro nivel de dominio y del cual yo estaba preso, siendo dependiente de lo que en realidad rechazaba. Sin embargo, para volver a mi hogar otra vez, me daba un pánico enorme, pero pánico. Todo esto lo comparto para que se den cuenta que cuando ya estén en un punto de desilusión cualquiera, al principio puede dar pánico volver a lo que tiene sentido, volver a la familia, volver a restaurar una familia. Pero si la mente se entrega para aprender reglas correctas, si nosotros aprendemos a que yo no sé, pero hay alguien, algo por encima de mi conciencia que me puede compartir cómo hacer relaciones sin temor. El miedo es ignorancia no resuelta y creer que se me va a repetir un pasado en el presente. Sin embargo, el miedo desaparece cuando las herramientas certeras llegan a la mente. ¿Cómo uno reconoce que ya tiene herramientas certeras para entrar a funcionar en lo que tiene sentido? Uno, no soy víctima de mi responsabilidad. Todo lo que me sucede o me pueda suceder en mi vida responsable, hay algo que, por un lado, debo dejar que no tiene sentido y hay algo que debo y puedo aprender para que mi vida tenga un mejor sentido. Por lo tanto, cuando alguien o algo que no me gusta me llega a suceder en mi vida conveniente, el primer nivel es salirme del rol de víctima y más bien observar para aprender lo que me convendría saber, qué puedo, qué debo aprender o hacer en beneficio de todos. Y les puedo asegurar que la mente se despierta sin necesidad de esta voz que hoy les expresa o de cualquier maestro específico que quiera tratar de darles pautas a cualquiera de nosotros. Porque todos nosotros somos alumnos unos de otros y siempre alguno puede tener la respuesta en algún nivel. Pero el hecho de que alguien en específico le dé a uno una norma determinada no quiere decir que ese alguien en específico tenga las respuestas para todo. Es tener la mente siempre entregada a que el maestro aparece y el maestro en un nivel puede ser mi maestro, pero en otro nivel puede ser mi alumno. Entendamos que somos alumnos maestros unos de otros. Entonces, la idea, como dice en el párrafo 2, no es cambiando la actitud, la conducta, el comportamiento. Es aprendiendo a pensar. ¿Cómo se aprende a pensar? Uno, dejando de creer que yo soy víctima de mi parte conveniente, dejando de creer que esta persona que yo antes creía que era mi salvador, ya me he dado cuenta que más bien se ha convertido en un problema, en un victimario, y yo al mismo tiempo también me gusta a veces victimizarla porque me siento ofendida de él. Cuando ya yo elijo salir de esa manera de pensar, me pongo a pensar, si no es necesario que yo te esté salvando, ni que tú me estés salvando a mí, ¿qué puedo? ¿Qué debo aprender para funcionar en vez de entrar a este círculo vicioso de dominio-dependencia que termina en ofendido, ofensor, tanto en ti como en mí? Porque estamos agrediéndonos después de un proceso donde aparentemente tú disfrutas conmigo y yo también.
¿Cómo es la manera adecuada de relacionarme conmigo mismo? ¿Será que es lógico que yo esté aquí contigo? ¿O será que yo estoy huyendo de aquellos que más me necesitan? Yo no sé. Yo no soy guía de nadie, ni nadie en realidad es guía mío. Pero hay siempre una voz en el corazón de cada uno de nosotros que le indica el camino. Y ese camino, cuando a mí me lo indican, hay tranquilidad para volver a él. Sanar relaciones de pareja es lo más maravilloso que ha llegado a mi vida. Yo comencé en el curso de milagros en el año 96. Estaba separado de mi esposa. En el 97, a los 8 meses de estar con el curso, decidí dejar esa relación. En el 98 volví a mi esposa. Desde ahí estamos juntos. Aprendí a hacer relaciones de empatía con ella, aunque no tenga la mejor relación del mundo. Porque yo no soy quien para cambiar a mi pareja, pero sí soy quien para dejar que mi padre me guíe y poderle dar a mi familia un verdadero padre que se manifiesta a través de mí. Yo, cambiando de mentalidad, he encontrado una mejor vida. Porque cuando yo he vivido buscando satisfacciones individuales, me he estrellado. Cuando yo pienso mal de mi familia, de alguno, de aquella persona con la que yo haya podido tener algún conflicto, no me doy cuenta que algo me está haciendo para mi beneficio. Porque cuando hay un conflicto entre dos personas, me están indicando algo que yo como instrumento de servicio tengo el deber de encontrar, permitiendo que el maestro adecuado llegue a mí y me instruya para saber funcionar. Cuando yo veo que mi estado de ánimo, mi manera de pensar está en depresión, en ansiedad, en resentimiento, en frustración, estoy pensando lo que no debo y dejando de pensar lo que podría y debería pensar. Desarrollar mi mente con honestidad es necesario entender que no es solamente dejando lo inadecuado, sino aprendiendo a unirme lo adecuado y comprenderlo. No es hacer, es comprender lo que me convendría saber para saber hacer. Por eso yo no sigo a nadie en específico. No rechazo a nadie en específico. Simplemente entrego mi mente para que me guíen de una manera certera al comprender causas, procesos y consecuencias para tomar decisiones en lo específico. Por eso que la única manera que yo he visto en mi vida personal que me ha beneficiado, la única manera que me ha beneficiado para contemplar a cada una de las personas que están a mi alrededor es como a personas que algo me enseñan para el beneficio de todos. Estamos acostumbrados a sentirnos víctimas. Estamos acostumbrados a salirnos de relaciones de familias donde hay hijos, a montar otras relaciones huyendo. Huimos de dependencias y montamos dominios. Huimos
de relaciones conflictivas y montamos relaciones ilusas, eufóricas, que vuelven a terminar en lo mismo. Aprender a vivir y a convivir requiere que uno esté dispuesto a cuestionar si aquello que yo veo en mi hermano me beneficia, y si no lo es, descartarlo. Por eso el ego es necesario que yo lo considere irreal. Si yo me creo salvador de otra persona y en cualquier momento veo que de tanto salvarla más frustrado me siento, estoy dando lo que no tiene sentido. En pocas palabras, si estoy dando lo que no tiene sentido es porque estoy esperando algo a cambio. Y ese tipo de esa manera de relacionarse no tiene sentido. Esa relación no tiene por qué ser así. Y si esto no tiene por qué ser así, ¿cómo es la manera adecuada de funcionar? Si yo me siento triste, si yo creo que carezco capacidad para alcanzar lo mínimo necesario, si yo me juzgo constantemente a mí, pero trato de verlo en otro, estar describiendo la manera de proyectar como yo lo hago, expresarlo en forma de catarsis, tampoco tiene sentido. Porque la única manera que tiene sentido nace después del silencio, cuando estoy dispuesto a aprender lo que conviene saber para funcionar con alegría. La ansiedad, la complacencia, la saturación viene después con una decepción. Y esos son caprichos de un niño grande. Ya no es lógico que yo viva con esos parámetros de búsqueda de complacencia constante que están llenando mi vida de dolor. Y eso no tiene por qué ser así. Por eso, cuando yo estoy buscando otra vez un deseo, alerta en mi mente, no tiene sentido que yo siga deseando lo que ya sé que me va a perjudicar. Porque cuando el deseo, el placer, no está unido a lo que más conviene, estoy sembrando dolor. Entonces, si me siento culpable, si siento que otros son culpables, si solamente me enfoco en pecados míos o de otro, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con mi mundo constructivo. Mis errores no tienen nada que ver con lo que podría o debería saber o con lo que he hecho que sí me ha beneficiado o con lo que dejé de hacer que me hubiera podido beneficiar. Entonces, culparme no tiene sentido. Porque cuando me metí en relaciones que no tenían sentido, no sabía que yo ni siquiera sabía pensar. Valoraba situaciones porque cualquiera que me dijera te quiero, y ay, me quieren. ¿Qué estaba indicando? La alegría que me daba cuando me decían que me querían, que en el fondo yo no me quería y estaba esperando que alguien me lo dijera. ¿Acaso mi amor proviene de afuera? No tiene sentido. Eso no tiene por qué ser así. ¿Acaso mi amor debe provenir de lo que hice, de lo que he estudiado, de lo que he aprendido, de lo que yo creo ser? Tampoco tiene sentido. Porque si yo supiera la verdad no me equivocara. Es entregar mi mente. Cuando la mente aprende a entregarse, sale del camino de despertar hacia el levantarse. Y ese proceso al principio es doloroso, porque el miedo que más grande le tenemos nosotros, los que yo he visto en mí mismo, el miedo más grande que tengo es el miedo a la responsabilidad, a funcionar en lo adecuado.
Estoy acostumbrado a que mi vida funcione a nivel de dependencia, por eso me dejo utilizar para poder utilizar, pero eso no funciona. No funciona. Siempre lleva el dolor, entonces, ¿para qué insisto en seguir ahí cuando eso me hace daño? Entonces, hay que aprender a vigilar la mente. Uno, con lo que yo deseo. Dos, con lo que yo rechazo. Y aquí voy por el párrafo 6, diciéndolo de otra manera. Cuando yo estoy buscando algo que supuestamente me va a satisfacer y mi mente está enfocada en eso, aguanta, me estoy autoengañando. ¿A qué le huyo? Y para. Como no lo sé, porque mi mente se bloquea. ¿Por qué se bloquea mi mente? Mi mente tiene la necesidad constante de refugiarse. ¿Para qué? Para huirle a la responsabilidad le tengo más pánico de lo que ustedes se imaginan. Entonces, cuando yo empiezo a vigilar mi mente, que estoy buscando complacencia, entonces, ¿para qué me estoy desanimando a mí mismo? Tampoco quiere decir que me ilusione creyendo que puedo cuando no he aprendido. Y como no sé en dónde está el punto donde yo estoy fallando, ni qué es lo que debería aprender, porque no lo sé, porque ya si lo hubiera sabido no me hubiera ni alterado ni me hubiera llenado de deseos. Entonces, ¿qué puedo y qué debo aprender o hacer? Y es ahí cuando el Padre, el Espíritu Santo, el amor de Dios, como ustedes le quieran llamar, yo hasta le puedo sacar la palabra a Dios, cuando lo conveniente llega a mi mente. Por eso que no es con culpa hacia mí, no es con culpa hacia otros. Eso no tiene por qué ser así. Entonces, la idea es que yo lo que no he aprendido es a cuestionar todo aquello que creo desear o creo rechazar. Porque a veces rechazo cosas que me podrían convenir, pero en mi rechazo no las observo y por esa circunstancia me estanco. Me estanco a nivel del desarrollo que debo y me podría convenir más. Entonces, el hecho no es tanto liberarme de lo que no tiene sentido, sino levantarme en lo que tiene sentido. Aprender a ser una persona de servicio, de cooperación, encontrar que la felicidad no está en el placer, en el sexo, en la euforia, en el orgasmo, que la felicidad está en aprender a servir, a dar lo mejor para los míos. ¿Qué hago yo viviendo con otra mujer, con otros hijos, dejando los míos lejos? ¿Qué hago yo ahí? Entonces, es un autoengaño constantemente que yo me hago a mí mismo para no sentir el rigor del punto donde más me tensiono. Claro, yo busco supuestamente mi seguridad y me estoy haciendo daño a mí mismo. Porque hijo criado por mí, que no sea mi hijo, nunca me lo va a agradecer. Y poco a poco nos vamos volviendo viejos. Y los únicos que están con uno son los de uno. Entonces, retrasándome a mí mismo, si este mundo fuera sin juicios, estaríamos en autismo. Hay que aprender a enjuiciar, sabiendo que lo que rechazo no es para los demás y para mí. Si aquello que rechazo me podría convenir en algo, ¿es lógico que yo enjuicie en contra de eso o siga todavía rechazándolo? ¿No es mejor observar para aprender a enjuiciar? Y yo hago una pregunta, cuando una mente observa, ¿no aprende un poco más? Pero es que una mente no observa cuando cree saber, cuando cree que sus juicios son verdad, son realidad, cuando cree que tiene razón porque se cree víctima y por eso el refugio nuevo que tiene lo considera una trinchera adecuada, lo cual indica que anda en guerra todavía. Salir de la guerra no es fácil,
Porque la mayoría de nosotros lo que hacemos es justificar nuestra guerra con apariencia de bondad, con una voz suavecita, les hablo bonito, bastante despacito. El deshacimiento del ego comienza cuando yo me voy dando cuenta que lo que quería no lo quiero. Y lo que creía que era pesado, que es el deber, si lo comprendo, no lo es. Si yo empiezo a cuestionar lo que creo desear o lo que creo de rechazar, si conviene o no conviene para los demás y para mí, porque no es lógico que para estar buscando mi satisfacción yo me separe de aquellos que me necesitan. No es lógico. Entonces, yo lo que busco es adelantar tanto a mi familia, a la sociedad, a cada uno de nosotros, como a mí mismo, permitiendo que mi Padre me guíe para saber qué decir y qué hacer en cada proceso. Nadie puede deshacer su ego si cree que lo que piensa es lo correcto. Entonces, uno muchas veces pierde oportunidades, las deja pasar. En realidad, si nosotros aprovecháramos cada instante enfocados, nuestros límites actuales se van desapareciendo. Pero para que eso se pueda lograr, es necesario que mi mente se una a todas las mentes que me vienen a ayudar para comprender lo que tiene sentido. Cuando yo vigilo mi mente, vigilo que aquello que entra, pero no esté hacia lo mejor unido, no tiene sentido. Porque me atrasaría. Por eso esa idea la rechazo. Si yo me siento alterado, si me siento un punto aparentemente eufórico, ahorita vi un partido, estaba almorzando en un restaurante y gritaba a la gente los goles de un partido. Estaba jugando Colombia, mi país, contra Grecia, y cada uno de los 3 goles es una alegría. Yo miraba cómo mucha gente se autoengaña con alegrías colectivas, de euforias y placeres colectivos para no pensar. Y aquel que se sale de eso, lo miran con extrañeza. Está como loco. Él no ríe. Él vive en otro mundo. Nosotros sí vivimos bien. Mira cómo reímos. Y no se dan cuenta que están dormidos. Cuando nosotros enjuiciamos de una forma primaria, sin haber observado motivación, sin saber, muchas veces uno busca bajar las tensiones del diario vivir, de la presión de la responsabilidad, con todo lo que distraiga, y entra uno a un mundo comunal de inconsciencia colectiva sin darse cuenta, creyendo que ahí uno baja la tensión. Hay que aprender a llevar a juicio esa locura que uno tiene, tanto en la mente de uno, aunque también esté en la parte colectiva. Llevar a juicio es para decir, si esto no tiene sentido, ¿para qué me refugio aquí? No es atacarlo, yo no me pongo a convencer a nadie, porque también me pueden hacer daño. Cada cual que valore lo que crea. Yo
El trabajo es conmigo, es aceptar la expiación para mí. Yo no estoy para tratar de corregir al mundo. Aquí les comparto como yo he ido uniéndome a mi propia paz. Cuando uno lleva al juicio al ego, es quitarle la lealtad que yo le tengo. Dejar de creer que allá hay felicidad. Quitarle la lealtad. Quitarle la protección que yo le tengo para seguir metido ahí. Eso es lo que podría hacer que mi vida empiece a funcionar mejor. Porque lógico, ya me empiezo a enfocar el tiempo ese que yo perdía en buscar la felicidad en cosas que no tienen sentido. Ya empiezo a utilizarlo de otra forma. Al principio puede ser un poquito tensionante, porque como me he acostumbrado, me he adaptado a vivir en un mundo falso, de sueños, de frustraciones, de rabias. Cada uno de nosotros es un espejo de lo que en realidad hay en cada uno de nosotros. Si nos dejamos iluminar un poquito, si me dejo iluminar, ese poquitico se extiende para brillar, para poder iluminar a un hogar, a una familia, a una sociedad. Por eso todas esas locuras en las que yo estuve y he estado metido no tienen sentido. ¿Qué hago mirando ahí? ¿Qué hago yo observando la locura que viene de acá? Que un ofendido se mete un ofensor, que todo protector espera ser protegido, que cuando no es protegido se convierte en ofendido y ofendido se convierte en ofensor. Comprender los círculos viciosos es necesario para saber lo que hay que descartar. Pero cuando yo sé lo que hay que descartar, es necesario entregar mi mente para aprender a pensar con lo que sí en realidad ayudaría a sanar. Por eso, esa manera de pensar, hay que descartarla para que deje de hacer barrera, obstáculo, impedimento a la luz. Cuando Jesús vino hace 2000 y unos cuantos añitos, en su primera venida, no fue el primer advenimiento. La creación tiene un principio. Cuando permitimos que cada uno de nosotros esa luz que está en nuestros recuerdos ancestrales, esa canción olvidada, esa luz de amor que nos indica lo mejor, podremos estar no en un primero, ni en un segundo, ni en un tercera venida, en un segundo advenimiento de Dios, de Cristo, porque Él siempre ha estado. Muchos de nosotros pensamos, yo con todo lo que he hecho, con todo lo que he dejado de hacer, soy indigno. Hay una adoración por ahí que he oído, soy indigno de estar en tu presencia. Cada uno de nosotros somos tan dignos como fuimos creados, porque toda esa indignidad fue inventada y no tiene sentido. Estábamos huyéndole a lo que tiene sentido, y por haberlo oído lo que tiene sentido y seguirse culpando por haberlo hecho, no va a hacer que vayamos a lo que tiene sentido. Así que la culpa, fuera de mi mente. Me equivoqué y listo, basta. Entonces, el ego lo que trata de convencerme que yo soy malvado, que yo me la he embarrado, que yo no tengo derecho, que yo no... No, señor, hasta ahí. No más. No confío más en ti, ni en el bueno que supuestamente es el ego, ni en el malo que supuestamente es, porque él me fluctúa entre culparme y soltarme metiéndome en otra nueva ilusión. No tiene sentido.
Cuando entrego mi mente viene el conocimiento real y te lo puedo asegurar que llega. Obsérvalo si aplicas estas ideas. Primero, no es atacarte a ti misma, a ti mismo. La mente que está en ti, que es la real mente, donde mora el espíritu, sabe cómo darle el uso a tus saberes, a tu presente. Mantente alerta con todo lo que sí en realidad te beneficia. Y tú te vas a dar cuenta que tu confusión se aleja. Porque cuando tú te entras a un mundo que en realidad tiene sentido y que te beneficia a ti como a los demás y aprendes las reglas para decidir con coherencia, te vas dando cuenta que sí eres guiado. Esa desesperanza que me ha acompañado desaparece en la entrega diaria, al darme cuenta que hay algo que me guía. Para eso es necesario saberse unir a los demás, saberse quitar el rótulo de víctima, pero también el de victimario, dejar de creerse salvador de otros para esperar ser salvado y estar huyendo y refugiándose en locuras sin sentido, que no tienen sentido, no tienen por qué ser así. Por eso que tu ánimo real, recuérdalo, es el amor. Aprende. Lo único que necesitas aprender es entregar tu mente para que nuestro Padre te responda. Y cuando te hablo a ti, no es a ti, es a mí. Y ahí está el milagro, donde un viejo odio se transforma en amor. Y ahí les resumí de otra manera el capítulo 4, la sección 4. Esto no tiene por qué ser así. Hay algo más allá. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es un curso de milagros? Es un curso para aprender a pensar, para aprender a vivir, para vivir bien. Porque uno cree que vivir bien es vivir refugiado. No, señor. Eso destruye. Eso no tiene por qué ser así. Hay una manera de vivir que no es del mundo. Tú no cambias de apariencia, pero sí aprendes a sonreír. Pero ante lo que tiene sentido. No ante las euforias grupales o comunales. Bueno, próximo a salir, Alfredo, Pétalo, algún comentario, pregunta, ¿qué les parece? ¿Qué pudieron haber aprendido? Andrea, Juanba, Laura, Luis, Moni, Rosmary. Este curso lleva por encima a la mente, por encima de lo que cree en este momento. Recuerden, cuando hay ansiedad, complacencia, saturación o decepción, esto no tiene por qué ser así.